Buenos días a todos, les agradezco que se hayan sumado a una clase más de Físico-Química. Vamos a continuar con nuestras clases, tal vez clases de repaso, y vamos a incorporar otros conceptos, obviamente. El trabajo práctico que yo terminé de dar, que obviamente hice ya una corrección, estoy haciendo correcciones, muchos han recibido la devolución. Realmente puedo decir que es significativo, es bueno, esto nos lleva por un lindo camino. En general, todos muy buenas notas. Notas conceptuales, quiero aclarar esto. No estamos dando notas numerales como cuando nosotros estábamos en el colegio. Un segundo que entra un compañero. Entonces, vamos a continuar con este repaso, pero obviamente ya sabemos frente a qué estamos nosotros, que nos encontrábamos analizando el caso de los óxidos ácidos. Ya habíamos visto los óxidos básicos, y los óxidos ácidos evidentemente son aquellos compuestos que se forman a partir de la unión del átomo de oxígeno con un no metal. Ahora, vamos a ir un poco a la tabla periódica, vamos a hacer un repaso incluso y vamos a dar algunas generalidades que en su momento quedaron allí dando vueltas y creo que es una linda oportunidad como para hacer repaso y que algunos conceptos se vayan reafirmando. Vamos a nuestra camarita auxiliar. Creo que está activada. Ahí está. ¿Se alcanza a ver, chicos? Sí, profe. Bien. Sí, profesor, bien. Perfecto. Bueno, el tema es el siguiente. El tema es que nosotros aprovechemos este gran acompañamiento que nos brinda la tabla periódica. Lo que yo he puesto acá es simplemente a modo de una ayuda. Ustedes lo que tienen que hacer con la tabla periódica, obviamente cada elemento químico que yo les doy, tenemos que ir a la tabla periódica. ¿Qué nos va a aparecer en la tabla periódica? ¿Qué nos aparece? Lo primero que nos aparece es el elemento químico. ¿Está? Sí. Un segundito que entran más compañeros. Gutiérrez Juan. Bueno, lo primero que aparece es el elemento químico. Obviamente yo siempre les voy a dar antes que el elemento químico o el nombre, cosas que ustedes no tengan que buscar en toda la tabla periódica. Lo primero que yo les doy es el número atómico. Entonces estas son las referencias que van a aparecer en cada uno de los cuadraditos donde va a figurar un átomo o elemento químico. Primero, el número atómico. Luego tenemos el símbolo, debajo el nombre del compuesto, para que ustedes sepan frente a qué estamos. Luego, si ustedes se fijan aquí, en estos numeritos que están un poquito borroñados, 55,84, es la masa atómica. Ahí se ve mejor. Esto es la masa atómica. Es importante, ¿por qué? Porque la masa del átomo se encuentra en el núcleo, y en el núcleo nosotros tenemos los protones y los neutrones. De manera tal que a la masa atómica le restamos la cantidad de protones y nos va a quedar el número de neutrones. Obviamente, el número atómico me indica en forma rápida y directa la cantidad de protones o cargas positivas que hay en el núcleo. Bien, siempre tendremos que redondear la masa atómica. En este caso, 55,84. La redondeamos y ¿qué número vamos a poner? ¿55 o 56? 56. 56, genial. Profe, eso era porque
¿Qué número tenía que superar, digamos, entre comillas, el decimal para saber si lo redondeamos La por arriba? mitad, 0,5. 0,5. Ok. Con 0,5 ya redondeamos hacia arriba. No vamos a cometer un error tan grande. Luego, ¿qué nos está indicando la tabla periódica? Si ustedes se fijan, hay debajo, hay numeritos, en este caso el 2, el 3. ¿Qué significan estos números? Hay muchos números, ¿eh? En algunos hay uno solo, un numerito solo, pero ese número puede ser positivo o negativo. Ese es el estado de oxidación. Nos está indicando directamente si va a ganar o va a perder electrones. En este caso, al ser positivo, por ejemplo el hierro, al ser positivo, quiere decir que el hierro puede perder 2 electrones o perder 3 electrones. Por lo tanto, su carga eléctrica va a ser más 2 o más 3. ¿Se alcanza a ver esto? ¿Dudas? Sí, profesor, bien. Sí, se traba un Bien. poco, pero sí. Bien. Bueno, por ahí el hecho de que se trabe es porque la conectividad, desgraciadamente, no siempre es lo ideal. Bueno, entonces, sí, ahí me están indicando, me sale un cartelito que dice que hay una conectividad inestable. Entonces, me está dando toda la información la tabla periódica en un simple cuadradito. Por eso me interesa que ustedes siempre tengan la tabla periódica al costado. Sería, a ver, en nuestro vocabulario no común o habitual, común y habitual, esto sería un machete, un poderoso machete. Hay que saber manejarlo. Y entonces debajo, ¿qué es lo que tengo? Tenemos la estructura electrónica. Por ejemplo, el hierro. ¿Cuántos electrones tengo yo para distribuir en total? ¿Cuántos electrones tiene el hierro? 26. 26 electrones. Vamos a contar si es cierto. 2 electrones en el primer nivel de energía. 8 electrones en el segundo nivel de energía. 3 electrones en el tercer nivel de energía y 2 electrones en el último nivel de energía. Quiere decir que el hierro... 25. No, tiene que haber 26. Algún error hay. 8, 10, tenés razón. Algún error hay, algo he copiado mal. Les pido que lo corroboren, por favor. ¿Lo pueden corroborar? ¿Lo pueden corroborar con la tabla periódica? Yo no puedo Sí. porque, igual yo te lo había dicho la otra vez, que Sí. no es muy completa la tabla que tengo la del libro. No importa, no Claro, importa. me pasa lo mismo, mi profe. No importa. Vamos al buscador, vayan al buscador, por favor. No puede haber diferencia. Evidentemente algo yo copié mal cuando lo copié, pero tiene que estar la cantidad, o sea, el número atómico nos da la cantidad de protones o cargas positivas y el átomo tiene que ser eléctricamente neutro, la misma cantidad de protones o cargas positivas que de electrones o cargas negativas. ¿Alguien tiene la tabla periódica a mano, chicos? Y yo lo tengo. Profe, acá Bien. dice, Dale. Sí. entre paréntesis AR, 3D a las 6 y 4S al cubo. Espera un cachito, espera. No, acá yo creo que lo tengo, profe. Es probable porque son los subniveles de energía, que yo no lo digo. A ver, dale. Escucho, por favor. 2, 8, 14, 2. Ah, ahí está. 2, 8, 14, 2. Bien. Evidentemente, acá está. 2, 8, 14, 2. No puede. Esto es lo primero. Les pido por favor que presten mucha atención. No puede haber diferencias en esto. Esto es algo conceptual. Yo les dije desde el primer día de clase, nosotros nos encontramos en la dimensión espacio-tiempo en la cual todos los elementos químicos y todos los compuestos que nos rodean se encuentran en condiciones de estabilidad. Ese es el requisito de la dimensión en la cual nosotros nos encontramos. Esto es fundamental, esto es importante, es la base
de nuestra materia. Por lo tanto, si yo digo que el hierro tiene número atómico 26, tengo 26 protones en el núcleo, 26 cargas positivas. ¿Cuántos electrones tengo que tener girando alrededor de este núcleo? Los mismos. Lo mismo. No puede haber más. Cuando yo, está bien, lo copié por ahí apurado, pero me doy cuenta de mi error. Entonces, ese error lo tengo que subsanar de alguna manera. Incluso, es más, les voy a ser sincero, no es que ahora estoy repasando la tabla periódica, pero eso es importante, poder corroborar. Bueno, voy a sacar, un segundo que voy a sacar a mi perro un segundito, Sí, por no pasa favor. nada. Escucha. Bien, bueno. Gracias por esperar. Les cuento que tengo unos cuantos nenes postizos. Así que bueno, esto lo tenemos que corroborar, hay que ver la tabla periódica, tenemos que investigar incluso. La tabla periódica, en este caso yo copié, no es que copié mal ni apurado, está mal en la tabla periódica, es probable que esto ocurra. Entonces nosotros ya sabemos, ya tenemos la base, no nos podemos equivocar en esto. Entonces yo les agradezco que ustedes hayan corroborado y en definitiva me hayan dicho, no es 13, es 14, y evidentemente tiene que ser así. El número tiene que ser justo, exacto. En la dimensión que nosotros nos encontramos, la dimensión espacio-tiempo, los átomos y los compuestos químicos se encuentran en condiciones de estabilidad eléctrica. Esto es fundamental. Bueno, entonces yo los invito siempre a tener la tabla periódica y a mirarla. Vamos al caso de los no metales. Entonces, los no metales en realidad está formado por distintos grupos, podemos llamar grupos, que son los halógenos, los gases nobles y otros. ¿Qué son los halógenos? ¿A quiénes llamamos halógenos? Son obviamente elementos químicos que tienen un comportamiento muy particular. Se encuentran en el grupo, los del grupo 7A. Vamos a ponerlo acá en la tabla periódica. Grupo 7A. Entonces, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el auto. Exacto, sí señor. Esos son los elementos químicos que forman parte de este grupo. De manera tal de que ahora ya le estamos dando un nombre concreto. Así como nosotros teníamos los metales alcalinos terrio, grupo 1A, grupo 2A, luego tenemos los elementos de transición, que son los que están en esa zona intermedia, que le llamamos el grupo B. Estos específicamente tienen un comportamiento muy particular. No vamos a meternos en el comportamiento químico, físico, pero sí vamos a identificarlos en forma genérica. Los halógenos son no metales. Son no metales. ¿Y cuáles son los elementos químicos que lo conforman? Los que están en el grupo 7A. Luego tenemos los gases nobles. También son no metales. Los gases nobles son elementos, ya venimos trabajando con ellos, los conocemos creo que mucho más. Los gases nobles son los que se encuentran en el grupo 8A. ¿Sí? Ayúdame, Juan. El neón, el argón. Sí, está bien. Exacto. Sí, señor. Esto ya de alguna manera los conocemos mejor. Y después tenemos otros. Cuando decimos otros, por ejemplo, nos encontramos con el hidrógeno, por ejemplo, el nitrógeno, el oxígeno, el carbono, el fósforo. A ver si se alcanza a ver. ¿Se ve, no? ¿Se ve, chicos? Bien.
También tenemos el azufre, el selenio. El selenio, yo estoy poniendo los símbolos. Después, por favor, les pido que ustedes vayan corroborándolo. Entonces, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, carbono, fósforo, azufre, selenio. Con respecto al hidrógeno, yo les dije, les comenté a ustedes que era el elemento químico, tal vez el único elemento químico que se colocaba en el grupo 1. ¿Por qué? Porque en el grupo 1A en realidad son todos metales alcalinos. Ahora, ¿por qué se lo puso allí? Y se lo puso allí porque el hidrógeno tiene un solo electrón en su nivel más externo. Entonces, de alguna manera había que ubicarlo. ¿Está mal puesto? Bueno, sí, está mal puesto, pero responde a esa característica. Todos los elementos químicos que se encuentran en un grupo determinado, según el número del grupo en el cual se encuentra, es la cantidad de electrones que tienen en su nivel más externo. Entonces se lo puso por ese motivo. El hidrógeno tiene un electrón en su nivel más externo, pero no se comporta, no es un metal. No se comporta como tal, no tiene las características físicas y químicas que tienen los metales alcalinos. Bueno, pero es un caso de excepción. Yo siempre comento que en química tenemos que tener esa mirada. Bueno, esta es una mirada amplia con respecto a los no metales. Entonces nos tiene que quedar en claro que los no metales están conformados por los halógenos, los gases nobles y otros. No obstante, cuando tenemos la mirada de los no metales en la tabla periódica, vamos a ir hacia el extremo derecho o extremo izquierdo. ¿Cuál de los dos extremos vamos a ir en la tabla periódica? Derecho. Al extremo derecho. Gracias. Bien, bueno, ahora nos vamos a ubicar al trabajo práctico que yo les termino de dar. En realidad lo que estoy tratando de hacer es que entremos un poco en ritmo antes de empezar a analizar las ecuaciones, hacer los balances másicos, que es un poquito lo que más cuesta, pero no es una cosa difícil tampoco. Yo les estoy pidiendo en este trabajo práctico, sobre todo si aquellos que han tenido la posibilidad de abrir el Classroom y poder analizarlo, les estoy pidiendo que ustedes armen 3 óxidos ácidos, donde van a tener que elegir, obviamente. Si les digo que armen 3 compuestos, ustedes van a tener que venir a la tabla periódica y van a decir, a ver, bueno, con los gases nobles vamos a dejarlo de lado porque los gases nobles son, si bien consideramos que son no metales, pero tienen muy baja reactividad, de manera que no los vamos a tener en cuenta. O van a utilizar pueden utilizar 3 halógenos, pueden utilizar un halógeno y otros, o sea, van a tomar 2 elementos químicos que pueden ser, no sé, el hidrógeno, el nitrógeno, o el carbono, o el fósforo. Los eligen ustedes a como realmente pretendan. Por ejemplo, vamos a usar el cloro. Vamos a hacer ese ejemplo con el cloro. Voy a borrar. Vamos entonces a, si tienen por favor una virome y la carpeta a mano y obviamente la tabla periódica. Vamos a ir, ahí está. Obviamente la tabla periódica. Vamos al cloro. El cloro, el número atómico, 17 puede ser. Sí. Perfecto. El cloro número atómico 17. Por lo tanto, ustedes me van a ayudar, van a ir a la tabla periódica y me van a tener que decir cuál es el estado de oxidación del cloro. 1, 3, 5, Espera un cachito. El estado de oxidación. Perfecto. Dale, ahora sí. 1, 3, 3, 5 y 7. 5
y 7. ¿No hay ningún menos? No, está más. ¿Eh? ¿No hay ningún menos, chicos, allí? No, están más. Todo más, perfecto. Entonces, ¿esto qué nos está indicando? Por favor, quiero que me digan ustedes. ¿Qué me indica esto? Que va... Que el cloro, cuando se une, ¿gana electrones o los pierde? los gana. Gana, ¿no? Me parece que hay algo que está mal, de todos modos. Tiene que haber algún signo. Después revísenlo bien, por favor. Porque el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, la sal común, en el cloro está actuando con carga negativa, -1, y el sodio con una carga positiva. Por lo tanto, debiera estar en la tabla periódica el +-1. Luego 3, 5 y 7. Eso es un menos. Ah, sí, 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 profe, está, Está a la está altura así, del piso. Ah, pero no bueno, sabía que era un menos. No, por favor. Por eso yo quiero que ustedes trabajen con la tabla periódica. Me interesa mucho que ustedes que lo vean, que lo analicen. Puede estar mal también en la tabla periódica, puede haber algún error. De hecho, yo termino de copiar conforme mi tabla periódica, me confío, obviamente, recién lo vimos, y estaba mal. Está mal la tabla periódica, hay que corregirlo. Bueno, ¿qué me está diciendo? Que el cloro puede perder un electrón, por eso tiene el más. Perdió un electrón, o ganar un electrón, y acá lo vemos. Cuando se forma la sal de mesa, cloruro de sodio. Pierde 3 electrones, pierde 5 electrones y pierde 7 electrones. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Cuando yo lo uno con el oxígeno, o sea, tengo la molécula de oxígeno y la molécula de cloro, que esto ya lo habíamos visto nosotros cuando se forman las moléculas. O sea, el átomo de oxígeno no existe en estado de libertad y el átomo de cloro no existe en estado de libertad. Entonces, cuando el cloro se une con el oxígeno, el cloro es un no metal, es un halógeno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que ocurre acá con el cloro? ¿El cloro perderá electrones? Sí. Sí, señor. El oxígeno dijimos que siempre va a ganar electrones. ¿Cuánto? 2. Hay una excepción a esta regla, pero para nosotros ahora vamos a considerar que siempre la valencia o estado de oxidación es -2. Si el oxígeno tiene -2, el cloro lo hago actuar con la primer valencia, +1. +1. Entonces, y obviamente tiene que ser positivo. Si uno es negativo, el otro es positivo. Como está en estas condiciones, fíjense en ustedes, si yo tuviese una balanza y de un lado del platillo tengo 2 cargas negativas y del otro tengo una sola carga positiva, ¿esta balanza está en equilibrio o no? No. 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 Debo colocar No. otro más. Entonces, esa otra pesa que yo estoy colocando es otro átomo. Entonces lo pongo acá como un subíndice. Es otro átomo de cloro. ¿Esto quedó claro? Sí. Bien, bien. Y desde el punto de vista matemático, acá está la unidad, obviamente. Entonces, 1 por -2, que lo pongo entre paréntesis, me da -2. Para que esto esté en estado de equilibrio y me dé 0, obviamente acá tiene que haber un +2. Si el cloro actúa con carga +1, obviamente para que me dé +2 lo tengo que multiplicar por 2. Este es todo el proceso matemático. Aquí, este 1 es el número de átomos que tengo y el número de átomos siempre se ubica como un subíndice. Entonces, acá, ¿qué es lo que estoy colocando? La cantidad
de átomos. Obviamente de cloro, ¿no? La cantidad de átomos de cloro está aquí, con el 1, que no se coloca, yo lo pongo para que ustedes lo vean y lo vayan reafirmándolo como concepto, pero no se coloca, entonces lo vamos a borrar. Ese 1 me está indicando que tengo un solo átomo de oxígeno y 2 átomos de cloro. Y acá lo comprobamos. Profe. Sí, dale. ¿Y de dónde sacas el 2 y el 1? ¿El cuál 2 y cuál 1? Porque acá hay un 1, Ah, acá hay un perdón. 2, acá hay un 1 y acá hay un 2. El 2 y el 1 del final del cálculo, digamos, sí, el ¿Acá? cálculo sería. ¿Acá? Sí, Cálculo no, arriba. ¿Acá? No, el de arriba. ¿Este? ¿Más No. arriba? Ay, perdón. Porque yo, o sea, no entiendo, porque yo el cálculo sí, eso sí, pero no entiendo de dónde sacas. Bueno, sí, también sería un poco del cálculo. Los números para hacer el cálculo. Porque siempre 2 o 1, 2 y 3 o así. No, bueno, eso depende del estado de oxidación. Por eso les pido que ustedes tengan la tabla periódica. El estado de oxidación del oxígeno siempre es -2. Siempre es -2. Si el oxígeno es negativo, el elemento químico que lo acompaña es positivo. Ahora me tengo que fijar, obviamente. Tomó el primero. ¿Cuál es el primer estado de oxidación? +1. Ah, ok. Pasó por allí. Entonces, esto es lo que yo les pido que ustedes hagan. Después vamos a ver los nombres, porque evidentemente los nombres son distintos. Este sería el monóxido de dicloro. O ya vamos a ver qué otro nombre, no tenemos tiempo ahora como para verlo y analizarlo. Vamos a trabajar con el segundo, a ver si tengo tiempo de poder hacerlo. El segundo sería el oxígeno. A ver si lo vemos allí. El oxígeno lo uno con el cloro y en este caso particular, el oxígeno siempre es negativo, en este caso lo voy a hacer actuar con +3. Si este es negativo, este es positivo, pero +3. 1, 2, 3. Bueno, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Se cruzan los supraíndices, esto se llama supraíndice, se cruzan. Si tengo un 3 lo llevo acá, si acá tengo un 2 lo llevo acá abajo y automáticamente está en estado de equilibrio. Nos vamos a quedar acá. Este es el trióxido de dicloro, nos vamos a quedar acá. Ustedes tienen que hacer 3 elementos químicos, vamos a seguir con esto, vamos a continuar. Pero les pido que por favor tengan las preguntas todos para nuestra próxima clase y también vean el video que hago con los chicos de tercero B, como para redondear el tema. Chicos, un cariño grandote, nos quedan solamente unos segunditos. Espero que haya servido la clase. Gracias a todos. Dale, profe. Gracias, profe. Dale, profe. Hasta luego.